Bienvenidos a este nuevo programa de Discutamos México, ahora a discutir un poco de la filosofía en México. Discutirla, sobre todo conversar sobre filosofía en México. Me da mucho gusto estar con mis colegas, el doctor Carlos Pereda, que es conocedor de la filosofía en México, tanto como mis otros dos colegas. Creo que en el caso de Carlos ha habido sobre todo un conocimiento muy interesante y un diálogo directo que ha establecido con los filósofos, en especial con los filósofos del siglo XX. Margarita Vera ha sido profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, discípula directa de Leopoldo Sea y de Abelardo Villegas, y el doctor Guillermo Hurtado, que es pues un verdadero estudioso, apasionado de la filosofía en México. Creo que también ha tenido una enorme preocupación por encontrar hilos de novedad y de posibilidad de creatividad para la interpretación de nuestra filosofía y para promover su estudio a futuro. Qué bien que empecemos en esta posibilidad, en esta oportunidad que tenemos de charlar juntos sobre nuestra filosofía. Quisiera yo que nos centremos, desde luego, nos concentremos en la filosofía que estamos conmemorando en función de las dos celebraciones que tenemos enfrente, que es la de el bicentenario en relación a la independencia y el centenario en relación a la revolución, pero que a raíz de estos dos momentos históricos, políticos, decisivos de nuestra vida histórica, podamos ver lo que hay en filosofía o la relación que la filosofía pudo haber tenido primero con los dos movimientos históricos y después lo que ha sido la filosofía a lo largo de primero el siglo XIX y luego el siglo XX, con una preocupación que creo que compartimos todos por nuestro presente y desde luego por el porvenir de nuestra filosofía. Entonces, sobre esta base y con el propósito de que podamos encontrar aquellas que se pudieran considerar las tendencias más significativas de la filosofía en México, creo que nos convendría partir de algo que es universal. El hecho de que la filosofía, desde que nació en Grecia, ha tenido como dos vocaciones, dos proyecciones en toda su historia. De hecho, dos grandes preocupaciones, una de carácter teórico, cognoscitivo. Incluso en Grecia se configura y se constituye como ciencia, como lo que se llamó episteme entre los griegos, ciencia, y bien la filosofía como práctica, la filosofía ligada a la sapiencia, ligada a la ética de una manera muy directa, pero también enormemente ligada a la política. La primera interrogante que haríamos es la relación que puede haber entre la filosofía y el movimiento de independencia. No tanto pensando en, bueno, estos son los filósofos, ¿no? Aquí apareció un filósofo. No, es que la filosofía permea la realidad y penetra en las realidades sociales y políticas, no solo de manera directa, a través de figuras filosóficas, sino por mil caminos. Entonces, ese acontecimiento nuestro que estamos conmemorando hoy, que es nuestra independencia, ¿qué tuvo que ver la filosofía con él o qué tiene que ver él con la filosofía? Pues bueno, como tú has dicho, si bien las revoluciones las hacen los hombres, las mujeres, las ideas también tienen un papel muy importante que jugar ahí. Y en México, así como durante la conquista hubo un debate filosófico en torno a la justificación o comprensión de la conquista, la independencia también tuvo un trasfondo de ideas filosóficas muy importantes. ¿Por qué? Porque lo que se debatía aquí eran los principios fundamentales de la filosofía política. Es decir, en qué momento el monarca pierde la soberanía, ¿no? Y en qué condiciones se puede restablecer esa soberanía hacia el pueblo, que es quien originalmente la detenta. De esta manera, entre 1808 aproximadamente y 1821, que culmina la Guerra de Independencia, encontramos toda suerte de debates y de discursos
en torno a esta cuestión que era tan importante, que era la fundamental que se estaba debatiendo en ese momento. Y aquí, en el caso de la independencia, me parece que ha habido dos interpretaciones un poco opuestas, ¿no? Que quizá al fin de cuentas sean complementarias. Una es que la ideología dominante o que influyó más a los independentistas fue la filosofía de la Ilustración francesa, ¿no? O sea que, de algún modo, el pensamiento político-filosófico de la Revolución Francesa influye en los independentistas mexicanos para llevar a cabo su guerra. Hay otra interpretación que afirma que no fueron tanto las ideas francesas ilustradas, sino ideas que procedían de la propia tradición hispánica, ¿no? El legalismo español, la escuela de Salamanca y la propia filosofía escolástica que se estudiaba en aquel entonces en nuestros países, de donde sacaron los independentistas, tanto los intelectuales como los propios actores, aquellas ideas que llevaron a pensar, ¿no? A concebir la posibilidad de que México se separara de España. Margarita, ¿tú estarías de acuerdo en esta doble interpretación o te inclinarías tú más por una de las dos posibles interpretaciones o tendrías otra manera de enfocar el problema, ¿no? Antes, a mí me gustaría hacer una aclaración que va a sustentarse, o por lo menos yo la voy a sustentar, a lo largo de esta conversación. Y es la idea de que la filosofía siempre ha acompañado a México. A lo largo de toda su historia, de muy diversas maneras, que la filosofía ha estado imbricada con los grandes problemas del país, sean estos la búsqueda de un régimen constitucional, sean estos los relativos a cómo educar al hombre, etc. Esa es mi primera tesis. La filosofía es parte de la historia de México. Y lo ha señalado el doctor Hurtado. En este momento en que se rompen los vínculos con España, cuando el monarca tiene que abdicar en Francia, la pregunta es, ahora, ¿cuál es el futuro de este país que antes estaba centrado por el gobierno español? ¿Cómo vamos a vivir ahora? Y hay varias respuestas. Sin duda, esta tradición de la Ilustración, específicamente Rousseau, la soberanía recae en el pueblo de manera directa. Por otro lado, la tradición legalista de España, en que se afirma que si bien la soberanía es una de las funciones que debe ejercer el pueblo, esta es indirecta, que debe haber representantes. Y entonces tenemos toda esta expresión de legalismo, de la necesidad de configurar leyes, la referencia a los pactos que se hicieron entre los monarcas y los americanos, que era la denominación que para entonces se daba a esta parte del mundo. E incluso hay una vuelta a las ideas medievales, a Alfonso el Sabio, a las leyes de Indias, todo esto para buscar qué vamos a hacer ahora que el monarca está preso, que ya no están las líneas, las ligas de poder que se habían establecido. Y por supuesto, Rousseau también va a ser un elemento central. Las ideas de que debe haber, que el pueblo tiene que asumir la soberanía que antes tenía el monarca. Este es un tema en el cual Rousseau va a aportar enormes ideas, claridades,
respuestas. Entonces, si era muy peligroso declararse rusoniano, no lo era tratar de disfrazar, de disolver estas ideas. Recordemos que en 1799 se publica por primera vez el contrato social en español. Pero Hidalgo manejaba el francés, manejaba el italiano, los traducía e incluso en su curato algunas comedias francesas se representaba. Al punto que uno de sus curatos se llamaba La Francia Chiquita, porque ahí todo el mundo discutía las ideas de Rousseau, las ideas de los ilustrados, de modo que estas ideas se van a convertir casi en el aire que todo el mundo respira, aunque no haya una declaración de paternidad, porque esto es muy peligroso. Recordemos que en 1799 se publica por primera vez el contrato social en español. Pero Hidalgo manejaba el francés, manejaba el italiano, los traducía e incluso en su curato algunas comedias francesas se representaba. De modo que estas ideas se van a convertir casi en el aire que todo el mundo respira, aunque no haya una declaración de paternidad, porque esto es muy peligroso. Pero esto quiere decir que entonces tú te pronunciarías mucho más en relación a las dos líneas de interpretación de las que hablaba Memo antes, tú te pronunciarías más a que la influencia más significativa viene por el lado, sí, de que la independencia recibe todo este aire de los tiempos, toda esta forma de estas conexiones de sentido de la historia. Yo creo que hay que establecer periodos y énfasis. Sin duda, Hidalgo, Talamantes, licenciado Verdad, toda esta corriente va a ser, digamos, la sección más conservadora del movimiento independentista y de sus vínculos con la filosofía francesa. Algunos de ellos van a abominar de Rousseau. Llegan a hablar no del contrato social, sino del contrato insocial, contrario a la sociedad. Entonces, Sí. Hidalgo va a estar en la corriente de los moderados, que va a vincularse más con la tradición hispánica pactista. Es decir, que hubo un pacto, que hubo un acuerdo entre el rey y los americanos. Pero hay otra vertiente que se vincula más con la Ilustración y particularmente con Rousseau, que es la vertiente del Congreso de Chilpancingo. Las ideas que se plasman en el Acta de Independencia, las ideas que se plasman en los sentimientos de la nación por parte de Morelos, son ideas rusonianas. Muy bien. Además, yo creo que es muy notable, particularmente en el siglo XIX, que la preocupación central que tiene nuestro país pues no es una preocupación de ponerse a elucubrar teóricamente y a construir un sistema filosófico como pudo haber sido en otros lugares y en otros tiempos, como incluso pudiera llegar a hacerlo en nuestro propio país ya en el siglo XX. Entonces estamos viviendo una época en donde tenemos una urgencia realista de construir un país. La prioridad era construir a la nación. Y bueno, por esa razón también en algún momento los estudios de filosofía que se daban en la Real y Pontificia Universidad, pues se dejan de dar porque los liberales clausuran esa universidad pensando que
que los conocimientos que se enseñaban ahí, los de la filosofía escolástica, no le servían al país para nada, ¿no? El país necesitaba ideas nuevas, ¿no? Ideas sobre todo constructivas, ¿no? Ideas que permitieran construir esa nación que estaba en debate. Y es ahí yo creo que donde el pensamiento del liberalismo juega un papel fundamental, ¿no? Porque después de la independencia, el pensamiento liberal, ¿no? La filosofía liberal, es la que podríamos decir forja una nación. Y la forja, claro, no sin resistencias muy grandes, ¿no? Resistencias muy grandes que se siguen también basando en pensamientos e ideas filosóficas que venían de la colonia, ¿no? Entonces, de algún modo, la guerra entre liberales y conservadores, que fue una guerra que se decidió en el campo militar, fue también una guerra de ideas. El tiempo que tenemos aquí es mucho más breve que el siglo XIX y el siglo XX, por tanto creo que voy a tener que empezar a dar algunos saltos mortales en el tiempo, y el primer salto pues lo voy a dar a la revolución. ¿Qué papel va a jugar aquí la filosofía en relación a la revolución? Si es la filosofía la que afecta de alguna manera a la revolución, o la revolución hace la filosofía, o tiene una influencia, repercute, impacta en un sentido o en otro. Es decir, quisiera yo saber cómo verían ustedes, y ahora invierto el orden de plática, para ti, Carlos, ¿qué sería esto? ¿Cómo verías tú esto? Bueno, hay como 3 etapas, creo, de interpretación de esas relaciones. Hay una primera etapa donde se considera que, por ejemplo, los jóvenes del Ateneo, de la juventud, tienen una influencia central en el comienzo de la revolución, de que de alguna manera inspiran la revolución, directa o indirectamente. Luego, frente a esta primera interpretación positiva, hay como una interpretación totalmente negativa, donde se divorcia por completo los movimientos de la Revolución Mexicana de los movimientos, por ejemplo, de las ideas ateneístas. Esto es toda la reacción que a partir de los 40 escritores y pensadores como Monsiváis, por ejemplo, niegan que haya cualquier relación entre el Ateneo, por ejemplo, y los movimientos revolucionarios, que los movimientos revolucionarios fue algo mucho más espontáneo, más, en algún sentido, caótico que las propuestas de los ateneístas. En cambio, a mí me gustó mucho, y por eso aprovecho que aquí está Guillermo Hurtado, porque él, en un reciente artículo, trata de alguna manera, volver a defender esta presencia de la filosofía también en la revolución. Y lo que me parece interesante en este sentido de esta defensa es cómo la revolución, o a partir de la Revolución Mexicana, incluso hay cambios conceptuales, cómo se reconceptualiza de manera diferente, nada menos que el concepto de libertad. Vasconcelos, en alguna parte del Ulises criollo, un poco se sonríe de lo que en el porfiriato se consideraba libertad, y cómo los nuevos autores reconceptualizan totalmente y dan un nuevo contenido a, bueno, tú sabes, Juliana, uno de los conceptos centrales de la cultura humana, no solo de la cultura filosófica, como es el concepto de libertad. Mira, si hablamos de causalidad como una relación directa entre las ideas y la revolución, yo diría, no hubo tal relación. ¿Qué hubo? A mi modo de ver,
qué hizo el Ateneo y qué hicieron otros autores, otras corrientes. Para eso me remito brevemente al positivismo. El positivismo, que es una derivación del liberalismo, había de alguna manera establecido vínculos con el gobierno de Díaz, al punto que alguno de los miembros de la generación porfiriana e incluso cercanos a Díaz forman un grupo, Unión Liberal, que dice que todos los problemas deben explicarse científicamente. Y de ahí el pueblo, un poco en tono de mofa, llama a ese grupo vinculado al positivismo y a Díaz como los científicos. Cabe aclarar que no todo positivista es porfirista, pero la gran mayoría establece esa relación. De modo que hacer la crítica al positivismo es socavar, ir al fondo de la ideología que asume el porfiriato. Entre los críticos están, por supuesto, los escolásticos, que a lo largo de todo el siglo XIX se habían peleado con los liberales, liberales puros o los liberales convertidos en positivistas. Están también los anarquistas, están los socialistas, están los espiritistas, que por ese momento era una corriente científica, e incluso le dicen al positivismo: nosotros somos científicos como ustedes, pero a ustedes les falta el fundamento humanista. Entonces proponen la superioridad del espiritismo. Madero mismo, ¿no? Y ahí Madero, es claro, donde se vincula esto con Madero. Madero, que también tiene un proyecto humanista, que tiene un proyecto, digamos, conservador dentro de la revolución, porque hay otra vertiente, la revolucionaria, que es la de los anarquistas tipo Flores Magón. Pero los Flores Magón dicen: si nosotros hablamos de anarquismo, todo el mundo se va a preocupar, todo el mundo va a pretender que nosotros estamos tratando de hacer cosas terribles, que vamos contra la iglesia, en fin. Entonces, no pasemos como anarquistas, digamos que somos liberales. Y cómo los nuevos autores reconceptualizan totalmente y dan un nuevo contenido a uno de los conceptos centrales de la cultura humana, no solo de la cultura filosófica, como es el concepto de libertad. Pero los Flores Magón dicen: si nosotros hablamos de anarquismo, todo el mundo se va a preocupar. Entonces, no pasemos como anarquistas, digamos que somos liberales. Claro que otra de las críticas es esta de los positivistas, de los ateneístas. Es una crítica de orden moral, como había sido la crítica de Madero. No es la crítica por el lado de la pobreza, de la propiedad en manos de unos cuantos, sino que es una crítica, la del Ateneo es una crítica cultural. ¿Qué ha hecho el positivismo? Nos ha dejado sin filosofía, nos ha dejado sin humanidades. Han querido educarnos en la ciencia, pero la ciencia no es la ciencia experimental, no es la ciencia tal, es un fetiche. Y entonces viene el ataque al positivismo. Pero ese ataque al positivismo incluso lo van a alentar, lo van a apoyar
algunos de los más eminentes porfiristas e incluso ministros, como es el caso de Justo Sierra. Y es esa crítica la que va a darle a la revolución nuevas bases. Pero, insisto, yo no quisiera que se entendiera como relación de causalidad. No, Movimientos coetáneos. Yo creo que es muy importante rescatar las ideas filosóficas de la Revolución Mexicana, porque durante mucho tiempo también hubo una interpretación de la Revolución Mexicana como si hubiese sido una revolución sin ideas, ¿no? Entonces hubo estas interpretaciones de que la Revolución Mexicana brotó sola, como si fuese una planta ahí en la mitad de la montaña, ¿no? Y que ya después se hicieron las ideas, después vino el arte revolucionario, la literatura revolucionaria, la filosofía revolucionaria. Esto yo creo que no es cierto. Y además, yo creo que además de ser falso, es una interpretación que fue, no tanto ahora quizá, pero sí lo fue en algún momento, peligrosa desde un punto de vista ideológico, ¿no? Porque si se afirma que la Revolución Mexicana careció de ideas, ¿no?, entonces podría pensarse que cualquier ideología que uno pesque por ahí, o sea, podría ser compatible con la Revolución Mexicana. O sea, que la Revolución Mexicana no tiene ningún tipo de compromiso con una idea, por ejemplo, del ser humano, o con una idea de la moral en la política, ¿no? Y esto es fundamental, porque como ya se ha señalado, los revolucionarios mexicanos, ¿no?, de distintas tendencias, estaban disatisfechos con el orden político y social del porfiriato por muchas razones, porque encontraban injusticia y, por supuesto, eso significa una idea de cuál debe ser la justicia social, de cómo debe organizarse el Estado para proveer esa justicia social o para garantizarla, y sobre todo también una idea moral, ¿no?, de qué tipo de ser humano es el que tiene que ser el mexicano, ¿no? Tiene que ser un hombre libre, un hombre que busque también la realización de ciertos fines. O sea, sin embargo, habría que decir de inmediato, habría que complementar lo que tú has dicho con lo que dijo antes Margarita. Es decir, no ver que hay algo así como 4 o 5 ideas rectoras, sino que hay una pluralidad de ideas que a veces entran en conflicto. Porque Flores Magón y Vasconcelos no creo que estuvieran en todo de acuerdo. Y entonces espero que esos conflictos que justamente reaniman algo así como el nacimiento de una nueva época. Claro. Ahora, pero lo que sí Flores Magón y Vasconcelos estaban de acuerdo era en que el mexicano requería una renovación moral profunda. Sí. Eso es muy importante. La manera en la que ellos dos la entendían era muy distinta, pero muy distinta, esa idea yo creo que sigue siendo válida hoy en día. Yo creo que todavía los filósofos podemos decirle a los mexicanos que ellos pueden, ¿no?, hacer una reflexión sobre sus condiciones individuales y sociales y que pueden cambiar las cosas, ¿no? Sí, me parece que además de las 2 celebraciones fundamentales de la independencia y la revolución, no hay que olvidar otro aniversario que ha tenido y tiene una repercusión extraordinaria, y es la fundación moderna de la Universidad Nacional. Y en ese punto creo que el Ateneo tiene un papel central. Vasconcelos fue el primer rector de la revolución, por así decirlo. La revolución fue, y él mismo así se define, como un enviado de la revolución para modificar la manera de entender no solo la educación y la cultura, sino al hombre nuevo que debe forjarse como resultado del movimiento revolucionario. Entonces, ahí está la crítica a las formas educativas del pasado y la propuesta de una nueva forma de educar, que es en último término la propuesta de un nuevo hombre. Claro. Y ahí tenemos una universidad que publica los clásicos,
los grandes autores de la filosofía, del pensamiento, del saber universal, porque quieren darle al mexicano salido de la revolución una idea de la humanidad, de los valores humanos. Entonces, esta es una celebración también, creo yo, del centenario de la Universidad Nacional. Carlos, tú no, yo lo que algo, sí. quería insistir es que justamente a partir de este momento y dando uno de esos saltos de que tú hablabas, con la Universidad Nacional ya en pleno funcionamiento, creo que también podemos decir que la filosofía mexicana tiene otra etapa completamente diferente. Porque en este momento hay algo así como el comienzo de una profesionalización de la filosofía. Claro. La filosofía también se vuelve, digo, sin dejar de tener el impacto público que tenía, también se vuelve, tiene esa otra deriva de que tú hablabas al comienzo, Juliana, la deriva teórica. Exacto. De pronto tenemos una filosofía que no está solo atenta a el diario ir y venir de los acontecimientos políticos, sino también una filosofía que se preocupa de los grandes temas teóricos que han preocupado siempre a la humanidad. Y adelante. En estos momentos quizás sea interesante ver que la filosofía ya estaba floreciendo en México con figuras como Vasconcelos y Caso, y Ramos, con el famoso libro Perfil del hombre y la cultura en México, pero de pronto recibe un movimiento que termina siendo fundamental para la filosofía mexicana, que es la llegada de los republicanos españoles, la llegada de los filósofos de la República. Y para ir muy rápidamente y para que ustedes después me contradigan, yo diría que podremos, la filosofía en México en el siglo XX, así a vuelo de pájaro, distinguir estos 4 grandes momentos. Uno, el momento anterior a la llegada de los españoles, donde está figuras como Caso, Ramos y Vasconcelos. Luego, la importancia decisiva que tienen los refugiados españoles. Luego, un poco los discípulos mexicanos de todos estos refugiados españoles, que constituyen algo así como la filosofía mexicana propiamente dicha, que va de los años 50 a los 90. Y luego podríamos hacer una coda con lo que viene después. Luego, un poco los discípulos mexicanos de todos estos refugiados españoles, que constituyen algo así como la filosofía mexicana propiamente dicha, que va de los años 50 a los 90. Y luego podríamos hacer una coda con lo que viene después. Bueno, dentro de esta corriente, no es una corriente, dentro de esta plataforma que es la filosofía académica mexicana que se origina, podemos decir, con la creación de la universidad. La universidad es el espacio donde puede florecer una filosofía en sentido moderno, como una disciplina universitaria. Y rigurosa. Y rigurosa, en fin, etcétera, ¿no? Claro. Laica, también es importante. Una de estas corrientes que se genera es la corriente de la filosofía de lo mexicano. Es decir, una filosofía que desde la academia, o sea, desde el rigor, desde el profesionalismo,
trata de comprender lo que es México, el pasado de México y su presente. Esta corriente posteriormente se va transformando. De aquí surge la filosofía latinoamericanista que impulsa el propio CEA, ¿no? En la que el objeto de estudio es ya América Latina en su conjunto, y luego esto se amplía con la filosofía de la liberación, en la que la filosofía se convierte en una reflexión sobre las condiciones de opresión que hay en gran parte del mundo, y busca también tener como un efecto liberador, ¿no? O sea, busca ser una filosofía liberadora en un sentido político. Frente a estas corrientes también surgen otras corrientes de filosofía académica, como la fenomenología, el existencialismo, la analítica, el marxismo. Yo veo que a partir de los años, entre en 1950 y 2000, uno puede percibir que hay la geografía de la filosofía mexicana está como dividida en estos grupos, ¿no? Por un lado hay una tradición marxista importante, ¿no? Que se empieza a desarrollar después de los años 50, está la tradición mexicanista, latinoamericanista, liberacionista. Está, por otro lado, una tradición metafísica, fenomenológica, metafísica también importante, que se nutre de autores como Husserl o Heidegger, y también la cuarta corriente que yo diría que surge en ese momento es la de la filosofía analítica. Y de alguna manera la historia de la filosofía en la segunda mitad del siglo XX en México es la historia de los movimientos a veces tectónicos entre estas cuatro capas de la filosofía. Pero volviendo también a lo que tú decías, Carlos, y lo que podemos percibir de toda la historia de la filosofía en México a grandes rasgos, sin duda ha habido estas dos tendencias, estos dos grandes cauces. A veces han estado en pugna, muchas ocasiones. Claro. Cuando estamos hablando ya en la segunda mitad del siglo XX, pues es obvio que cuando coexisten el marxismo por un lado, la filosofía analítica por el otro, la filosofía mexicano-latinoamericanista por el otro, el residuo de la metafísica ya con Eduardo Nicol en un seminario trabajando con unos cuantos de nosotros, todo esto genera, pues parece ser un mosaico de diversidad que incluso podríamos decir es conflictiva. Yo creo que tenemos que aprender ya a reconocer que los contrastes, que las diferencias, que los conflictos incluso son el motor de la vida filosófica. Quizás la filosofía en México no se hubiera podido mover como se ha movido si no hubiera sido pues por estos estímulos recíprocos de la confrontación, y que no nos olvidemos nunca que la filosofía es movimiento, que la filosofía no es dogma, que justamente lo que la caracteriza es el espíritu crítico, la capacidad de dudar, de preguntar, y un estado de búsqueda que no termina nunca. Claro. Tengo mis reservas. Me preocupa el presente y el futuro. Me preocupa el que, si hemos estado hablando en este momento, por ejemplo, de una cercanía entre el proyecto de nación política de nuestros gobernantes y la presencia de la filosofía a lo largo de muchos siglos o de mucho tiempo, en nuestro presente, no me pregunten fechas ni cuándo, empieza a darse una enorme y a mí me parece sintomática lejanía de lo uno y de lo otro, preocupante. Entonces, quisiera yo que fuera un primer punto previo a que concluyamos, porque el último quiero que hablemos de la educación y la filosofía. Entonces, primeramente les pediría una breve reflexión sobre esta relación actual entre la filosofía y entre la ética y la política, claro, muy claramente también, pero sobre todo, ¿qué está haciendo la filosofía en relación a la política actual? La política en relación a la filosofía, otra vez esta interactividad entre los dos campos y qué puede ser hoy y qué puede venir para mañana. Bueno, yo creo que la importancia de la filosofía en el presente es fundamental, ¿no?
Sobre todo si queremos construir un México democrático. Es decir, si queremos que sean los mexicanos los que construyan el México del futuro. Porque esta construcción democrática de México se tiene que hacer con base en ideas, valores y aspiraciones comunes. Para eso, primero es muy importante que sepamos cómo vamos a construir ese México. Y ese México se tiene que construir, me parece, el México democrático que queremos, se tiene que construir por medio de un diálogo racional. No lo vamos a construir a golpes, no lo vamos a construir con pistolas, lo tenemos que construir por medio del diálogo pacífico racional. Y aquí la filosofía ha sido siempre el modelo del diálogo democrático. Es un diálogo en el que se respeta al otro, en el que se escucha al otro, se toman en cuenta sus opiniones y sus razones. Y aquí sí, las ideas filosóficas, como ya hemos visto, son fundamentales. Porque lo que vamos a decidir es qué tipo de nación queremos, qué tipo de sociedad, qué tipo de Estado, qué tipo de relación entre sociedad y Estado, ¿no? Y todo esto supone una trama de ideas y de argumentos filosóficos que son fundamentales. Y esto lo tienen que hacer todos los mexicanos en su conjunto. No podemos ser los filósofos como especialistas, los únicos que participemos de esta manera en el debate. Lo que tenemos que ver, y aquí tocaría el tema de la educación, es que todos y cada uno de los mexicanos, de ser posible, pudieran ser capaces, ¿no?, de hacer uso de las herramientas conceptuales, ¿no?, que ofrece la filosofía y también de la trama de ideas, ¿no?, que la filosofía puede ofrecerles, para que los mexicanos de manera democrática pudiéramos construir ese México que tanto nos urge construir. Y aquí sí, las ideas filosóficas, como ya hemos visto, son fundamentales. Porque lo que vamos a decidir es qué tipo de nación queremos, qué tipo de sociedad, qué tipo de Estado. No podemos ser los filósofos como especialistas, los únicos que participemos de esta manera en el debate, para que los mexicanos de manera democrática pudiéramos construir ese México que tanto nos urge construir. ¿Estás de acuerdo? Yo estoy totalmente de acuerdo. Incluso te iba a decir que tus dos preguntas en realidad eran una sola pregunta, porque la relación de la filosofía con la moral y la política no es una relación distinta que la relación de la filosofía con la educación. Y la educación a todos los niveles, y no olvidando que educar es siempre no solo transmitir conocimientos, sino educar el carácter, formar personas. Y eso es justamente lo que Guillermo decía. Formar personas, en último término, es formar un país, formar una nación. Me parecería extrañísimo que si desde el momento en que los españoles descubren América y se preguntan si los naturales que encuentran en las nuevas tierras tienen alma o no, y a lo largo de toda la historia de México, sus afanes, la filosofía estuviera presente y que ahora simplemente nos desconectáramos de esta íntima relación entre filosofía y sociedad. Yo creo que la filosofía tiene mucho que decir en cuanto a los valores, en cuanto a la democracia, a las relaciones del hombre con la naturaleza. ¿Qué hombre, qué mexicano queremos formar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué país? ¿Conforme a qué valores? Y la consecuencia o la acción inmediata de estos planteamientos tiene que ser la importancia de la formación filosófica. ¿Por qué nuestros niños ahora están tan alejados del mundo de valores? ¿Por qué nuestros niños, bueno, de los valores trascendentes, por así decirlo, en el sentido social, en el sentido laico?
¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hemos hecho mal como sociedad? O como filósofos. No solo, Sí, porque no tampoco solo, pero podemos ser también tan como petulantes, decir, nosotros somos los responsables del mundo y los males no terminarán hasta que los filósofos sean reyes y los reyes filósofos. No creo que por ahí vaya la cosa. Por ejemplo, a mí me gustaría que los niños de secundaria leyeran el Critón o el Deber como un texto central. Claro, hay muchas lecturas de este diálogo, pero ¿por qué no vamos a violentar la ley? Porque al hacerlo estoy deshaciendo mi ciudad. ¿Por qué no puedo aceptar irme si me han condenado, pero mis amigos, como es el caso de Sócrates, me están proponiendo escapar? No lo puedo hacer porque con ello cancelo lo que es mi ciudad. La filosofía tiene que estar presente en la educación y no nos vaya a ocurrir como ocurrió con los positivistas, que los ateniensistas les hayan criticado el cancelar sus vínculos con esta parte fundamental de la historia humana. Yo quiero ver quién va a ser el valiente que va a decir, a partir de ahora, los jóvenes mexicanos no van a tener conexiones con la filosofía. Hay tendencias y hay propensiones. A mí me preocupa además no solamente el momento hasta de la formación infantil, de la filosofía para niños, que puede tener una razón de ser. Pero a mí me preocupa mucho más la educación para el adolescente. Creo que es en la adolescencia cuando de verdad hay que formar el espíritu crítico, cuando de verdad surge la gran conciencia de valores y cuando en serio es necesario que haya una posibilidad de búsqueda y de asombro ante el mundo, porque sin una conciencia de búsqueda y de asombro nunca seremos filósofos y nunca seremos hombres. Es decir, hemos estado uniendo... Nunca seríamos comunidad. Exactamente, ni comunidad, ni tendríamos la humanidad la tenemos que estar gestando. La humanidad no es algo que nos cayó de algún cielo. La humanidad es un algo que estamos haciendo en la historia. Y eso es la ética, y eso es la filosofía. Por tanto, yo creo que es necesario que defendamos a capa y espada, como lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, esta posibilidad de que la educación al menos esté presente y que la educación y esto que tú propones, Guillermo, que me parece muy bien, que la comunidad entera se haga cargo de que no podemos no participar en la construcción de nuestro propio país. Se nos ha ido el tiempo hasta donde yo puedo percibir, y entonces pues... creo que hemos podido platicar bien, somos buenos charladores y no tenemos posibilidad tampoco de estar en pugnas unos con otros, Somos amigos, a pesar de que somos diversos, todos los cuatro somos diversos en nuestras orientaciones filosóficas, pero tenemos una base de consenso y de amor por la filosofía que creo que es lo principal. Claro, sí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Afortunadamente, digamos, el nivel educativo ha subido, probablemente no al nivel que todos deseáramos, pero bueno, hay mucho menos analfabetismo que había en los 70s. Que hay una transformación cultural enorme que todavía no asimilamos. Tendemos a tener un discurso muy conservador respecto de México, es decir, todo está igual, siempre estará igual. Construimos adentro de nosotros muchos rencores, muchas distancias, muchas diferencias que imposibilitan desde mi punto de vista llegar a consensos. Y que eso depende de nuestra desconfianza con la autoridad y también yo diría tal vez es un déficit de nuestros líderes.
Thank you.